hay que esperar la declaración del tribunal para que se pueda expulsar y decir que realmente ya la norma es inconstitucional. Y eso no le va a generar a la señora Boluarte alguna vacancia, porque ella está actuando dentro de la constitucionalidad presunta que genera la ley. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima. Estamos ahora conectados con Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un gusto escucharte. Marianela, hay una controversia en este momento. La presidenta va a viajar a este encuentro amazónico en Brasil, ¿no es verdad? El problema es que el artículo 115 de la Constitución dice que cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. El problema es que no tenemos ni primer ni segundo vicepresidente, solo tenemos a Dina Boluarte. Sin embargo, el Congreso ha decidido aprobar una ley que permite que la presidenta viaje y despache de manera virtual. ¿Esto es constitucional, Marianela? Definitivamente la ley que ha aprobado el Congreso es inconstitucional. Primero porque la Constitución solamente señala a la fecha, ¿no?, una forma de encargar el despacho cuando el presidente sale de la República. Se encarga al primero, al segundo vicepresidente. Pero la Constitución no ha asumido la posibilidad del trabajo remoto y bueno, o del uso de los instrumentos electrónicos, porque cuando se diseñó la Constitución ni siquiera le pasó la idea al constituyente de ir por esos mecanismos. Lo que se ha hecho es no reformar la Constitución, que debió ser el camino, sino lo que se ha hecho es hacer una modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esa ley no se ajusta a una reforma constitucional. Pero ¿quién tiene que decir que la ley es inconstitucional? Lo tiene que decir formalmente el Tribunal Constitucional, formalmente. Claro, pero para eso, o sea, el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio, ¿no? Yo le preguntaba a Gustavo Gutiérrez Tixe ayer, antes de ayer, y él me decía, el problema es que el Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, digamos, no es que uno va y le pregunta, ¿no?, sino que tiene que emitir un dictamen y para eso tiene que haber un requerimiento. Exactamente, exactamente. Esa es una de las debilidades del modelo que tenemos. Yo también soy de opinión que debería habilitarse constitucionalmente la posibilidad de las opiniones consultivas vinculantes que dé el Tribunal Constitucional para que situaciones como estas que estamos apreciando no se tenga que esperar que alguien demande la inconstitucionalidad, sino que el tribunal ante un pedido pueda dar una opinión consultiva que nos aclare el panorama, ¿no? Esa es una deficiencia, lamentablemente. Claro, pero la situación en la que estamos puestos es que el Congreso ha decidido, a través de una ley, habilitar a la presidenta para que pueda despachar virtualmente desde fuera del país, lo cual, en términos prácticos, es una transgresión del artículo 115. O sea, lo que debió hacer el Congreso, ¿qué es? Llevar además lo podían hacer muy rápidamente, ¿no? Antes de que termine la legislatura anterior, aprobar en primera votación y luego en segunda votación, porque, digamos, Marianela, no es irracional, ¿no es cierto?, desde el punto de vista práctico, que la presidenta pueda despachar virtualmente, ¿no? Eso no es aberrante. La pandemia nos ha probado todo lo que se puede hacer virtualmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. La virtualidad en la vida social está presente y no podemos negar que pueda ser una posibilidad. Pero lamentablemente el texto de la Constitución nunca se puso en ese supuesto. Hay que reformar, por supuesto que hay que reformar por los caminos que la propia Constitución diseña para la reforma y que tanto los que defienden la Constitución queremos que se haga realidad a través de esos caminos. Pero llama la atención porque la reforma debió haberse promovido en marzo, que hace poco hemos terminado, y luego una siguiente legislatura
en esta que se acaba de está iniciar. iniciándose, y se hubiera podido hacer con toda la tranquilidad, con toda la seguridad, una reforma a la Constitución como debe hacerse. Pero llama la atención que esto se haya hecho de la manera como se ha hecho. Bueno, hay una justificación, no hay los votos, no hay los 87 votos que se requiere para promover esa reforma constitucional, ¿no? Claro, el Sería problema es una que puestos, lectura claro, formal. puestos en esa situación, eh, poniendo en la balanza, ¿no? Digamos, si vamos a tomar una decisión que puede tener cuestionamientos constitucionales, mejor no hacerlo. Y si la presidenta no puede viajar, bueno, pues no podrá viajar, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que hay que, mientras se convence y se obtiene el número suficiente de votos para producir por los mecanismos adecuados la reforma constitucional, ¿no? Y mientras se hace también el debate que se requiere para ello. Por ejemplo, es necesario que la presidenta, cuando salga de la República, tenga que utilizar los caminos de los instrumentos virtuales, o basta también pensar que en el supuesto que no hay un primer y un segundo vicepresidente, se puede encargar al premier o al presidente del Consejo de Ministros que siga manteniendo la administración del despacho. Son preguntas que debe llevar a la reflexión para decidir al final qué vamos a hacer frente a este vacío. Pero no puede darse lo que hemos apreciado, ¿no? Lo que estamos apreciando, que a través de una ley pretendan reformar un marco constitucional. Y todavía lo disimulan algunos cuando tratan de justificar diciendo que es una ley Exitosa. de desarrollo constitucional, ¿no? Y eso no es cierto, esa ley no es de desarrollo constitucional. Permíteme decir, Nicolás, la ley de desarrollo constitucional es cuando el constituyente en la propia Constitución le encarga a los congresistas que desarrollen este tema. Por ejemplo, en el tema de la administración de justicia para la vinculación de las comunidades campesinas y nativas con la justicia oficial, con la justicia estatal, el artículo 149 de la Constitución dice que se tiene que hacer una ley que desarrolle esa coordinación. Por ejemplo, cuando en el tema de los derechos políticos de los ciudadanos para participar en política, artículo 2.17 de la Constitución, dice que se puede promover la revocación, la remoción por mandato legal. Esto es el constituyente encargado para que los congresistas desarrollen la ley vinculada a la participación ciudadana. O sea, en ninguna parte de la Constitución se ha encargado que los congresistas desarrollen la ley cuando hay vacíos como el que estamos apreciando, cuando no hay primer y segundo vicepresidente. Los vacíos se corrigen, se subsanan a través de una reforma constitucional. Por adición, se agregará ahora este nuevo supuesto. Ahora, ¿no es de la misma opinión el ex miembro del tribunal y presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que ha dicho que en realidad para él sí está habilitada para viajar si es que el Parlamento se lo autoriza y que hay que hacer uso de la lógica en una situación que en la Constitución, en el momento que se elaboró, no estaba prevista, que es el tema de la virtualidad, como tampoco estaba previsto, ¿no? Eso no lo dice Blume, el que tengamos una situación tan insólita como tener una presidenta y no tener vicepresidente, ¿no? La ley nunca es perfecta, no prevé todos los supuestos, y la ley también tiene los mecanismos para superar esos vacíos. ¿Hay un vacío en la Constitución? Por supuesto que sí, pero el tema es cómo se subsana ese vacío. Y la única manera de subsanar es reformando la Constitución, porque el vacío está en la propia Constitución. El vacío no está en una ley. Lo que han querido, lo que quieren es no modificar la Constitución y modificar una ley porque no tienen los votos para poder alcanzar esa alternativa. Marianela, ¿qué consecuencias puede tener esto en un minuto? Es decir, si la presidenta se sube en un avión y se va a Brasil, puede haber alguien que diga, se está violando el artículo 115 de la Constitución, la presidenta, ¿qué? ¿Podría ser vacada por esto? Yo le doy dos lecturas, una jurídica y una política. Empezaré por la jurídica. Toda ley se presume constitucional en tanto el tribunal no declare su inconstitucionalidad.
toda ley se presume su constitucionalidad en tanto el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad, no la expulse del sistema jurídico. Por lo tanto, la ley que ha remitido, que se ha emitido para que Boluarte pueda salir del país, se presume su constitucionalidad. Por más que internamente y todas las personas serias de derecho consideren que esto realmente es inconstitucional. Hay que esperar la declaración del tribunal para que se pueda expulsar y decir que realmente ya la norma es inconstitucional. Y eso no le va a generar a la señora Boluarte alguna vacancia, porque ella está actuando dentro de la constitucionalidad presunta que genera la ley. Pero también hay una lectura política, porque hay que mirar qué se busca forzando, rompiendo los canales formales para hacer una reforma, ¿no? Y acá ya viene ya la especulación, diríamos, política, porque esto, como tú también lo has dicho, esto no es de una necesidad vital. No estamos ante una situación de urgencia fatal, que si no va se cae ya y el país ya se derrumba. No estamos en esa situación, pero se habilita esto. Entonces podríamos decir, se estará ensayando un camino para que luego se genere una... frente a la responsabilidad que le va a venir cuando ya deja el gobierno a futuro, ¿no? Estaría ensayando una fuga. ¿Por qué me tengo que congraciar yo, ejecutivo, con el Congreso para promover este retiro de Boluarte, poniéndole en el riesgo que también sea cuestionada por una infracción constitucional? Marianela, tenemos que ir a la pausa. Yo te agradecería que te mantengas conectada porque quisiera que cerremos el círculo de los efectos que podría tener este viaje de Dina Boluarte, pero hablar también del tema otra vez que se ha puesto sobre el tapete de la Asamblea Constituyente, ¿no? Por esta iniciativa de parte de la extraña alianza que se ha creado para constituir la mesa directiva del Congreso, de la gente de Perú Libre, que ahora terminan aliados para hacer la mesa con Fuerza Popular, pero en fin, de eso también quería que conversemos, por favor, Marianela, conocer tu opinión. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados telefónicamente con Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, que considera que el procedimiento que ha utilizado el Congreso para modificar el estatus, digamos, que permite la salida de la presidenta en las condiciones en las que estamos, ¿no? No hay vicepresidentes y eso no está contemplado en el artículo 115 de la Constitución, pero sin embargo el Congreso ha decidido que es posible interpretar o hacer una modificación que permita este viaje de la presidenta y que ella despache virtualmente. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener esto, Marianela? Es decir, ya en el Congreso están diciendo que van a presentar una acusación constitucional contra la presidenta por haber violado el artículo 115 de la Constitución. ¿Qué otra cosa más podría ocurrir? ¿Que alguien se dirija directamente al Tribunal Constitucional? Bueno, dirigirse al Tribunal Constitucional solamente sería para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, pero en tanto el tribunal no diga que es inconstitucional, se presume su constitucionalidad, ¿no? Ahora, pedir la vacancia de la señora Boluarte por infracción constitucional, porque no ha encargado su despacho a nadie, porque la Constitución genera acá un vacío, alguien podría interpretar así, también va a implicar pues todo un ruido político, toda una discusión, si una ley puede suplir la omisión de la Constitución, y bueno, es generar ruido político, alterar la tranquilidad política. Y eso era la reflexión que planteaba hace un momento. ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es la justificación? ¿No? Diríamos, ¿cuál es la necesidad imperante, grave que estemos para promover el viaje y generar todo este tema de cuestionamientos y de poner en riesgo, porque ustedes saben que hasta 87 personas que se unan para retirarla pronto? Entonces la pregunta, ¿se justifica esto? ¿No? Claro, claro. Ahora, el problema es que un viaje que debería ser discutido en otro contexto, ¿no? Porque es verdad que necesitamos que el Perú sea parte, ¿no es cierto? O sea, sea protagonista, ¿no? En todas las coordinaciones internacionales. O sea, deberíamos estar discutiendo cómo aprovechar de la mejor manera estas oportunidades y vamos a terminar envueltos, me temo, en los próximos días,
en una discusión horrible sobre este tema de la constitucionalidad o no, cuando pudo optarse por otro camino, ¿no? Exactamente, exactamente. Concuerdo totalmente con tu opinión, Nicolás, ¿no? O sea, los caminos legales, constitucionales están ahí y no han querido usar esos caminos y han generado la necesidad que Boluarte salga, ¿no? Justificando lo que quieran, pero esto genera pues toda una especie, pareciera que quieren cultivar un ruido político para pasar de repente a otra etapa en este proyecto que han entablado, ¿no? Ahora, esto nos lleva una vez más, Marianela, al tema, a la discusión sobre, que en realidad tiene más de 20 años. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori y gobernaba don Valentín Paniagua Corazao, se constituyó una comisión de estudios de bases de la reforma constitucional, porque teníamos una constitución del 93 que había surgido un golpe de Estado y que había violado la constitución del 79, ¿no? Entonces había que ver cómo se resolvía este problema. Y se constituye esta comisión encabezada por Diego García Sayán. Sin embargo, la verdad es que por la propia decisión de los miembros de la comisión, toda la organización del trabajo de esta comisión de estudio de bases de la reforma constitucional la encabeza el constitucionalista Domingo García Belaúnde. Y la conclusión que ellos plantean es que había 3 vías para resolver el problema, ¿no? De tener la Constitución del 93 y la del 79. La primera decía que había que anular la Constitución del 93, reconocer la vigencia del 79 y hacer una asamblea constituyente que incorpore aquello que podría ser considerado valioso de la Constitución del 93. La segunda propuesta decía más o menos lo mismo, solo que el procedimiento tenía que ser a través del Congreso y esto ratificado por un referéndum. Y la tercera alternativa era realizar un referéndum, es decir, consultarle a la gente si debería haber una asamblea constituyente o no sobre estos temas y si debería seguir vigente o no la Constitución del 79. Lo sorprendente es quienes firman esto, Marianela. Sí. Es decir, quienes proponían el año 2000-2001 una asamblea constituyente, incluso un referéndum para una asamblea constituyente. Javier Belaúnde López de Romaña, Samuel Abad, aparte por supuesto de Domingo García Belaúnde, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danós, Javier Árbol Landini, que en paz descanse, Jorge Avendaño Valdés, Martín Belaúnde Moreira, Enrique Bernales, Carlos Blancas, Ernesto Blume, Roger Cáceres, Patricia Donaire, Ernesto de la Jara, Eloy Espinosa, Gerardo Eto Cruz, Carlos Fernández Cesareo, Raúl Ferrero Costa, Magdiel González, Baldo Cresalja, César Landa, Beatriz Merino, Sigfrido Orbegoso, Víctor Julio Ortecho, Jorge Santisteban de Noriega, César Valega y Armando Solesi Moller. Ellos firmaban estas propuestas. Pero la verdad es que nunca se dio el siguiente paso y la realidad nos llevó a aplicar la segunda alternativa. Es decir, que las modificaciones constitucionales se vieran, a través de los mecanismos del Congreso, ¿no? 2 legislaturas y eventualmente un referéndum, ¿no? Ratificatorio. Efectivamente, este tema también llegó al Tribunal Constitucional en un famoso caso Borea Odría, donde promovían precisamente la inconstitucionalidad de la Constitución actual. Y el Tribunal Constitucional dispuso que la Constitución sea sometida también a un referéndum, tal como lo planteaban los abogados de esta comisión revisora de la Constitución a la que has hecho referencia. O sea, el tema del referéndum es un tema pendiente y ha estado también latente desde el año 2000 que se comenzó a hablar de la revisión de la Constitución. Pero acá yo quisiera, Nicolás, decir 2 cosas. Es innegable que la Constitución se tiene que reformar porque hay vacíos que hay que incorporar, como por ejemplo este tema de la señora Boluarte, que sin vicepresidentes requiere salir, ¿no? Y una serie de supuestos que no lo vamos a hablar acá, pero la Constitución requiere reformarse. Y miren lo que yo digo, reformar. No estoy diciendo vamos a cambiar la Constitución, porque esta Constitución del 93 se elabora sobre la Constitución del 79.
Yo les invito a leer tanto la Constitución del 79 como el 93, y diríamos que hay casi un 70% de artículos incorporados ahí, y esta Constitución del 93 tiene algo que ni siquiera tiene la Constitución del 79, que es la posibilidad de los referéndums, que es la posibilidad de la participación directa de los ciudadanos, cosa que no tenía la Constitución del 79. Entonces, todo en la vida es perfectible. Esta Constitución del 93 hay que ajustarla, hay que reformarla, hay que actualizarla, ¿no? Y ese es un detalle que hay que discutir, trabajar, si es que lo hacemos en una asamblea con la idea de ir a las reformas sobre temas puntuales, ¿no? Que me parecería que sería lo más viable. Y un segundo tema es que una constitución se consolida en base a una expresión de una voluntad popular, y por eso es que tanto la Comisión de Reformas como el Tribunal decía, esto hay que someterlo a un referéndum para que las personas o los ciudadanos decidan si quieren mantener este texto o no. Nunca se hizo el referéndum, eso es un tema pendiente y ni siquiera promovido hoy, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Eso ha sido promovido hace ya más de 20 años, pero nadie lo ha ejecutado, ¿no? No, además lo sorprendente es que si uno revisa la lista de izquierda, digamos, estaba Enrique Bernales Ballesteros, que era más bien, y que en paz descanse, este hombre brillante, un hombre moderado, y estaba también quien es hoy uno de los líderes del Instituto de Defensa Legal, ¿no? El señor de la Jara. Pero el resto era más bien personas que hoy podríamos considerar de derecha, ¿no? Y eran estas personas las que decían, bueno, hagamos un referéndum para preguntar a la gente si está de acuerdo, pero Asamblea Constituyente, por la postura de convocar una Asamblea Constituyente, entiendo que estaban incluso la mayoría, ¿no? Entonces, claro. El problema, pero el gran problema, Marianela, es que pasaron 22 años y no se hizo nada consistente, ordenado sobre este tema, ¿no? De los vacíos constitucionales. Exactamente, y por eso nos llama a reflexión la coherencia o la congruencia de los voceros que interpretan académicamente la Constitución. Innegablemente la Constitución se tiene que reformar y además tiene que tener una base y un sustento de la voluntad popular que quiera asumir el resultado de esas reformas. Esa es la tarea pendiente. Y no porque lo digamos hoy, eso es algo que, como tú mismo lo dices, hace más de 20 años está escrito así. Otra cosa es que no se haya querido hacerlo, ¿no? Pero es inevitable tener que ir transitando por esos caminos. Ahora, estamos claros en que esto está pendiente, pero a mí me preocupa, Marianela, un asunto que creo que debería ser el más importante de todo, que discutimos de todo menos del fondo. Exacto. Es decir, por ejemplo, ¿no? O sea, tú has enumerado algunos casos, ¿no? O sea, el tema del vacío para situaciones como la que estamos viviendo hoy, o las causales de vacancia presidencial, ¿no? Que son limitadas, ¿no? O el tema de la bicameralidad, que es un tema que sigue pendiente, ¿no? Pero yo creo que lo que más le preocupa a un sector, de la política peruana es el capítulo económico. Es decir, que se produzca una revisión del capítulo económico que signifique un retroceso. Y en realidad yo creo que no hay que tenerle miedo a esa discusión. Nadie en su sano juicio podría pretender en el Perú retroceder en aquello que nos ha permitido avanzar. Lo que hay que hacer es hacerlo mejor. Revisar, por ejemplo, el tema de la planificación, el papel del Estado en la economía, definido de una manera precisa, ¿no es cierto? Estableciendo la responsabilidad del Estado con respecto a la educación y la salud públicas, ¿no? Como derechos ciudadanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se ha satanizado el capítulo económico y con esa satanización hace que se ahuyente la posibilidad de plantear reformas a la Constitución. Y como tú lo dices, eso es un tema que se tendrá que debatir y ir ajustando, porque nadie en su sano juicio, al ver que hay un crecimiento económico en determinados sectores, va a querer negar ese crecimiento. Más bien lo que hay que potenciar, ¿no? Mejorar, ajustar donde se tenga que ajustar y también empoderar a la labor del Estado para sus funciones básicas, que está olvidada, ¿no? O no trabajada correctamente, que es en el tema de salud y educación, que todos los ciudadanos mínimamente, básicamente, aspiramos a tener, ¿no? Ahora, hay un asunto que tal vez es el más preocupante, que es el respeto a las reglas de juego, porque
cuando yo he criticado la postura, por ejemplo, de Vladimir Cerrón sobre el tema de la Asamblea Constituyente, es que él concibe la Asamblea Constituyente, como lamentablemente ha ocurrido en otros países, ¿no es cierto?, como un mecanismo a través del cual un sector de la sociedad le impone al resto su ideología, sus puntos de vista, cuando ese no es el sentido de una Constitución. La Constitución lo que debe representar es todo aquello que une a una nación, no aquello que divide, ¿no? Y sumar a eso las reglas de juego que todos aceptamos como válidas para resolver nuestras vidas, ¿no es cierto? No solo nuestras disputas, sino nuestros mecanismos para gobernar, para la sucesión en el gobierno, para las relaciones entre las instituciones del poder. Es decir, la Constitución debería ser concebida más bien como un espacio de encuentro, no de división entre peruanos. Totalmente de acuerdo, pero bueno, responde a la mirada de cada protagonista que comparte su mirada de la vida y de la sociedad, que de repente no la compartimos. Yo soy de la idea de que la Constitución en la reforma, se tenga de repente que hacer ajustes a la visibilización de ciertos sectores de nuestro país, ¿no? Exitosa. Por ejemplo, en cuanto a los pueblos originarios, hacer una referencia a ellos, que están algo invisibilizados en nuestra Constitución. Pero en líneas generales, la Constitución debe ser un instrumento de concordia donde todos los que vivimos en nuestro querido país nos sentamos por lo menos visibilizados en este instrumento, ¿no? Claro, porque a mí me apena que el esfuerzo extraordinario que se dieron estos juristas a iniciativa de Valentín Paniagua no haya servido de mucho, porque además es inmenso el informe, ¿no? O sea, trabajaron seriamente durante meses y emitieron un informe sesudo, muy puntual además, donde proponen el tema del rol del Estado, la cooperación internacional, la economía social de mercado, los derechos y el rol subsidiario, la libertad de empresa, la intervención excepcional del Estado, la promoción de la libre competencia. Es decir, establecen una serie de lineamientos que deberían ser los que ordenen esta reforma constitucional y simplemente se lo metieron al bolsillo no sé dónde, ¿no? Ya ha estado 22 años guardado este documento. Mira, valiosísimo. Valiosísimo. Ese documento que convergió las diferentes miradas de diferentes especialistas en el derecho constitucional es un instrumento y un insumo valioso que un gobierno futuro le puede dar un uso positivo a ello, ¿no? Miren, un dato, tanto la Constitución del 79 como la actual tienen la misma forma para plantear la reforma de la Constitución. Invito a leer tanto la del 79 como la del 89, se reforma con 2 legislaturas y con el referéndum parecido. Entonces, un gobierno futuro puede plantear una reforma, yo vuelvo a decir, reforma constitucional, tomando como base, ¿no?, lo que ya se trabajó en esta comisión de reforma a la que hace referencia. Totalmente se puede trabajar un proyecto de reforma y ser sometido a la reforma de la Constitución conforme se señala actualmente con el 206 o con los mismos pasos que tenía la del 79, si se quiere revivir el 79, para al final trabajar un texto que tenga como base estos insumos de la comisión de aquel entonces. Sí es posible, yo no lo desdeño, es un tremendo documento, bastante potente, que hay que más bien darle su real valor. Marianela, te agradezco mucho, como siempre, tu gentileza. Muchas gracias por atendernos. Y un saludo a todos tus seguidores. Gracias. Un abrazo. Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, ha estado con nosotros y